Bienvenida a la tercera sesión del curso Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales, con la colaboración de la Asociación Mujeres Migrantes en Cataluña. Estamos viendo la unidad de competencia, preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas y a su entorno en el ámbito institucional indicadas por el equipo interdisciplinar, con el módulo formativo 1016-2, apoyo a la organización de intervenciones en el ámbito institucional. También es importante decirte que te puedes suscribir a nuestro Twitter, @omicat, @plaidea2, y suscribirte a nuestro canal de noticias, mujeresmigrantesbarcelona.com. Tenemos una página Facebook, un grupo Facebook, también un Instagram que se llama Plaidea2 y Aomicat y Plaidea 2.0 como plataforma educativa. Únete a nuestras redes sociales. ¿Quedó pendiente una tarea? Pues vamos a ello. Vamos a hablar de la palabra profilaxis. ¿Qué pudiste encontrar? Bueno, en mi caso, he podido encontrar que por Google, por el buscador de Google, encontré 5.110.000 resultados. Muchísimos, ¿verdad? Por lo tanto, la profilaxis lo definían como el conjunto de medidas que se toman para proteger, preservar de las enfermedades. La profilaxis también constituye el tratamiento preventivo de la enfermedad. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con mi profesión? Pues si podemos ver la imagen, como dice el refrán, una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí podemos ver cómo una sociosanitaria está atendiendo a una persona. Probablemente es una sociosanitaria. ¿Por qué es una sociosanitaria? Porque en la imagen aparece que tiene un uniforme. Una de las medidas de profilaxis que tienen las instituciones de atención a personas dependientes es tener un uniforme, vestirse allí, no ir vestidas desde nuestra casa, sino vestirnos en el centro de residencia, por lo cual quien pone el uniforme es la empresa que nos contrata. ¿Por qué? Porque una medida de bloqueo a las enfermedades que son microorganismos que no se ven a simple vista, es, por ejemplo, utilizar los equipos de protección en el trabajo. En este caso, vemos que la persona tiene un uniforme, tiene una coleta recogida y, por supuesto, en el fondo de esta imagen, si detallamos esta imagen, vamos a encontrar como unas imágenes superpuestas, que son virus. Este es el virus COVID. Entonces, tiene que ver con mi profesión las medidas profilácticas, las medidas para evitar la posibilidad de que yo me enferme y que la medida en que yo como profesionalmente me puedo enfermar, enfermo a mi familia. Por lo tanto, en nuestra profesión y en todas las profesiones, la Comunidad Europea y el Estado español, que es parte de la Comunidad Europea, y las diferentes comunidades autónomas tienen medidas para la prevención de riesgos laborales. Entonces, cualquier profesión tiene que velar por unas medidas y unas normativas para la prevención de los riesgos. Uno de los riesgos es contraer las enfermedades. Entonces, hoy en día siempre ha existido en el quirófano y en todo el tema de lo que es la curación a personas que tengan diferentes patologías, siempre se ha tenido medidas profilácticas. Por ejemplo, en un quirófano podemos ver en esta imagen que hay una mascarilla, que hay unos gorros, que hay unas medidas profilácticas para evitar que nosotros nos contagiemos, pero que también el paciente se contagie con nosotros. Entonces, estas medidas tienen que ver con nuestra profesión. Hoy en día sabemos que hay una pandemia. Sabemos que lamentablemente en los centros de residencias con personas dependientes, no solamente con personas de tercera edad, también en residencias donde viven personas dependientes ha habido una importante incidencia en esos centros. ¿Por qué?
porque las medidas de profilaxis se relajaron. Como estamos hablando de virus, de bacterias que no se ven, que se ven por el microscopio, por supuesto. Y esta situación de COVID-19 ha sido algo nuevo a nivel mundial. Se relajaron las medidas de protección individual y generó, lamentablemente, que ocurriesen contagios comunitarios. ¿Comunitarios por qué? Porque esas personas vivían allí o viven allí en ese centro de residencia y eso generó que alguien haya traído familiares, trabajadores, haya traído el virus y ese virus se expandió en un ámbito de esa comunidad. Como se llame la residencia, ya sea una residencia de personas de edad avanzada, de personas mayores o personas en situación de dependencia. Entonces hablamos de rebrotes comunitarios, lo que está pasando en estos momentos. Por eso, una de las medidas de profilaxis es no solamente utilizar mascarillas, sino es tener un uniforme. Más aún, se tiene que tener un uniforme. Y una vez que terminas tu jornada laboral, dejas el uniforme allí, específicamente en unos contenedores de recolección para que luego los encargados de lavandería tengan el uniforme para hacerle las medidas adecuadas para la desinfección y esterilización, así como los utensilios que se utilizan. Entonces, siempre han habido medidas profilácticas, siempre, en el mundo hospitalario y en el mundo del trabajo, pero aún ahora más. Ahora, por ejemplo, quienes nunca tenían medidas de profilaxis, como en el caso de los trabajadores administrativos dentro de las empresas, ahora sí. Ahora, por ejemplo, vemos en los bancos que tienen medidas profilácticas. ¿Cómo sería? Cuando vemos que alguien nos está atendiendo con un metraquilato, es decir, con una pantalla en donde se genera una distancia prudencial entre la persona que trabaja, entre la persona que está atendiendo en el banco y la persona que viene o el cliente que viene a solicitar un servicio. Asimismo, en muchas otras, como en las farmacias, como en las tiendas. Entonces podemos ver que es importante hablar de las medidas profilácticas, siempre han existido, pero muchas veces se han descuidado esas medidas porque nos relajamos. Por eso en muchos lugares, en muchas comunidades autónomas, se está utilizando en el transporte público la utilización de mascarillas, aunque esas personas no estén trabajando en el aspecto sociosanitario ni estén en un centro de residencias con personas dependientes. Entonces podemos ver en un ejemplo, la Generalidad de Cataluña, en el Departamento de Acción Social y Ciudadana, han hecho un manual de prevención de riesgos laborales, pero eso es en cada comunidad autónoma. Hay un manual de prevención de riesgos laborales para la discapacidad, para la atención a la discapacidad. Otro ejemplo es el Instituto Catalán de Seguridad y Salud Laboral, en la Dirección General de Relaciones Laborales y Calidad del Trabajo. Entonces, seguramente en las comunidades autónomas en las que estemos, hay unas medidas, porque como repito, son leyes europeas que España sí o sí tiene que implantar y cada comunidad autónoma lo mismo. Existe una ley de prevención de riesgos laborales establecida el 31 de 1995 y hay un estatuto de los trabajadores de 1980, donde el artículo 19 establece esas medidas de prevención de riesgos. ¿Cómo cuidar cuidándose? Este folleto lo voy a enviar por email, en donde establece no solo las medidas de profilaxis, sino también como la necesidad de tener espacios interpersonales, la necesidad de descansar en las mismas medidas, como cuidadores o cuidadoras, para cuidar a otros tenemos nosotros que cuidarnos a nosotros mismos. Entonces eso forma parte
de esas medidas necesarias. Para cuidar a otros, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. El profesional en su ámbito laboral deberá cumplir las siguientes normas. Estoy hablando del ámbito laboral sociosanitario. Por un lado, existen unas normas jurídicas o leyes, reglas de carácter obligatorio que dictan las actividades y actuaciones de todo el personal de atención sociosanitaria. En este caso, en nuestra profesión, tenemos el quinto convenio colectivo de marco estatal, es decir, de marco nacional, de servicios de atención a las personas dependientes. En su artículo 57 se nombran las faltas leves, graves y muy graves por las que la empresa podrá sancionar al trabajador o a la trabajadora del sector de atención a la dependencia. Normas institucionales son las normas propias del centro y están reguladas y sujetas a las normas jurídicas. Cada centro de residencia que atiendan a personas dependientes tiene sus propias reglas, además de las normas jurídicas o leyes que establecen los tribunales y que establecen el convenio colectivo, el quinto convenio colectivo. Por lo cual, por ejemplo, una de las normas es que en el horario de trabajo no se utiliza el móvil, a menos que estemos esperando una noticia urgente de emergencia, pero de resto no se puede tener el móvil con uno, porque uno está abocado a atender a las personas. Normas morales son aquellas que rigen los comportamientos y actos del individuo particular. Estas normas hacen referencia a la vocación y disciplina en el trabajo. Actitudes y valores. El profesional de atención sociosanitaria debe tener una serie de actitudes con respecto a su actuación profesional. Los usuarios, los familiares, la institución, la organización laboral, los compañeros de trabajo, así como su propia profesionalidad. Las actitudes se corresponden, por lo tanto, con la tendencia a actuar de una persona. Por lo tanto, debe estar, yo siempre digo, que la primera marca es la marca que damos nosotros como profesional. Por lo tanto, recomendamos siempre, por un lado, ser respetuoso con la dignidad humana de las personas que atendemos. No se hará discriminaciones de ningún tipo y tratará a todos los usuarios por igual manera de respetuosa y educada. Tener una actitud positiva, de optimismo, de empatía, ayuda y generar confianza y tranquilidad a esas personas que están viviendo en el centro de residencia. Por lo tanto, la empatía, el optimismo, la actitud asertiva ayuda a la confianza y tranquilidad de esos pacientes o esos residentes o esos usuarios. Algo importante, se debe mantener el secreto profesional, utilizando la máxima discreción en el desempeño de nuestro trabajo. Se tiene que promocionar la autonomía del usuario para que utilice al máximo sus capacidades. No hará las cosas por él, para ganar tiempo, para ganar yo te lo hago por ti. No, no, no. Cosas que dejemos que el usuario no haga, esa cualidad o esa capacidad se pierde. Por eso esa persona está allí en ese centro como dependiente. Aquella actividad que hagamos y no dejamos hacer al usuario, por lo tanto es importante respetar el ritmo del usuario, dejando que pueda hacer en práctica el término de lo que se llama la autodeterminación. Por lo tanto, no tenemos que hacer las cosas por él o por ella. Tenemos que dejar que también pueda participar. Eso se llama mantenimiento de la autocapacidad, de la capacidad de la propia persona. Utilizará un lenguaje adecuado al nivel de la dependencia que presente el usuario, con instrucciones precisas, frases cortas y con un tono de voz adecuado. Respetará las normas del funcionamiento y organización de la institución. Trabajará en equipo. Aunque cada quien hace su trabajo de forma individual, es un trabajo colaborativo, con una actitud de colaboración y coordinación con los demás profesionales.
Además de estas actitudes, el profesional de atención sociosanitaria debe poseer unos valores personales y profesionales, las cuales hacen que una persona sea como es. Nos sirve como principio que dan orientación a nuestra manera de actuar con los demás y con nosotros mismos. Respeto por la dignidad humana, a la intimidad y a la capacidad de elección de los usuarios, sobre todo cuando hacemos la higiene. Por ejemplo, cuando en un momento determinado estamos con usuarios o con residentes que están en una situación casi total de dependencia, cuando tocamos su cuerpo, tenemos que tener respeto a esa intimidad, así como el respeto personal y profesional hacia el resto de compañeros y profesionales del centro. Tenemos que tener dedicación y disponibilidad con el fin de entregar el cumplimiento de lo que es la deontología profesional. Constancia, perseverancia y puntualidad en el cumplimiento del trabajo diario. La paciencia es otro valor muy importante a la atención a las personas dependientes. Saber esperar, contenerse emocionalmente. Si hay situaciones de que el usuario, por la misma situación de dependencia, genera reacciones bruscas o reacciones con tendencias a ser violentos, tenemos que mantener la calma y tener una actitud equilibrada ante las diferentes situaciones que puedan darse en el trabajo. Capacidad de adaptación y flexibilidad. Eficiencia para lograr los objetivos marcados mediante la utilización de los recursos disponibles para ello. Por eso es importante que yo siempre hablo de la marca personal. Nuestra pulcritud, el respeto, higiene y aspectos personales es importante, porque nosotros somos, en el fondo, unos educadores de hábitos saludables. ¿Para quiénes? Para esas personas en las cuales nos toca generar un mantenimiento hacia su propia persona. Respeto a la confidencialidad e intimidad de las personas dependientes. Está totalmente prohibido grabar, fotografiar a los usuarios dentro de la institución. Está totalmente prohibido. Es más, está totalmente prohibido sacarnos selfies. Eso es un error que hacen todas las personas. Eso está contrario a todas las normativas dentro de la institución, a menos que sea la propia institución que nos pida que hagamos una fotografía para la propia promoción de la institución. De resto, eso está totalmente prohibido. Cuando hablamos de respeto a la confidencialidad e intimidad de las personas dependientes, es porque la ley orgánica de protección de datos de carácter personal, en base al secreto profesional y la confidencialidad de datos, es obligatorio que el trabajador guarde o trabajadora guarde silencio sobre aquella información de carácter personal, social y sanitario de la que tenga conocimiento, bien de manera formal, a través de informes o expedientes, o informal, la que se emplea en las reuniones. Él o la profesional deberá aportar toda la información relevante en las reuniones formales y las del equipo interdisciplinar, evitando de esta manera los comentarios en pasillos o salas de uso público. Entonces, las personas que viven en una residencia viven todo el día en esa residencia. Nosotros vamos y venimos. Por eso es importante saber que hay una convivencia que se genera. Nosotros tenemos que ser facilitadoras de que esa convivencia del día a día que los usuarios van a tener entre ellos mismos. Es importante, por eso, ser lo más cortés posible y en las dificultades que se pueden generar producto de esa convivencia, aportar la información relevante para ser solucionadores y no meter, como dicen, leña al fuego, sino al contrario, proponer siempre soluciones que sean positivas para todas las personas que viven en esa residencia. Así como las situaciones peculiares que tenemos que registrar y ya vamos a ver a futuro dónde se registran esas informaciones.
Es importante decir que algunos centros tienen la documentación informatizada. Informatizada quiere decir que están a través de plataformas de software. El centro está en la obligación de proteger a través de claves, de accesos, esa información. Por lo tanto, en algunas veces nuestros informes diarios después de nuestro turno se tienen que hacer a través de claves, con claves de acceso, que se nos dará de una manera en donde nada más tenemos que acceder nosotros para decir cómo fue la jornada de trabajo y qué situación. En el libro de día, se le llama libro de día en algunos centros. Algunas veces esos libros de día ya no son libros, sino son informatizados. Entonces hay que evitar que cualquier persona dentro de los usuarios o familiares puedan acceder. Por lo tanto, tienen que ser personas autorizadas. Asimismo, se debe custodiar las hojas de evolución y seguimiento, más los libros o los registros y las fichas o los libros de incidencia donde se refleje la información sobre el residente, no dejándolo a la vista o al alcance de cualquier persona, y se deberá guardar tras su uso. Si no está informatizado, se debe guardar específicamente en una gaveta o en un armario con llave. Delimitación de nuestro papel profesional en atención sociosanitaria. En muchos casos, los usuarios se ven reflejados en nosotras, siendo el ejemplo a seguir para evitar esas conductas desencadenantes o indeseables. Por lo tanto, debe haber un trato correcto, sin gritos ni estridencias, ser amable y cálido, y mostrando paciencia. Lleva a mejorar el ambiente y a estimular la conducta positiva de los residentes o las residentes. Por todo ello, el profesional deberá cumplir una serie de normas y tendrá unas delimitaciones en cuanto a su intervención. Podemos citar entre algunas de ellas, por ejemplo, dirigirse a los usuarios con respeto y por su propio nombre. Hay que evitar que los apodos, esto no es profesional. Sé que en algunas residencias ocurre, pues eso está totalmente, es muy horroroso, que se diga a las personas por un mote o por un sobrenombre. Se debe dirigir a los usuarios con el respeto, como quisiéramos que nos trataran a nosotros, con respeto. Respetar la intimidad del usuario, llamando siempre a las habitaciones. No es que vamos a levantarse, no, 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 no. Buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del turno que nos toque trabajar. Por lo tanto, es muy importante, estamos abriendo la puerta a una habitación, tenemos que no ir como si fuera nuestra habitación, tenemos que llamar a la puerta, el nombre de la persona, presentarnos, buenos días, he llegado aquí, en estos momentos, en este horario estaré con vosotros, de manera de que no podemos invadir el espacio sin el consentimiento o sin previo aviso de la persona. Hay unas zonas de riesgo y sobre todo en estos momentos del COVID hay unas zonas que están marcadas totalmente con riesgo, como la lavandería. Si hemos atendido a una persona con COVID, no podemos, hay unos protocolos que se siguen estrictamente, porque si hemos atendido a una persona con COVID, seguramente la ropa que hemos utilizado, el uniforme que hemos utilizado tendrá el virus. Entonces hay unos protocolos específicos. Se delimitan algunas zonas de riesgo como la cocina. Nosotros no podemos ir hasta la cocina. No, son zonas de riesgo, no prohibidas, pero sí de riesgo. Ni la enfermería, ni en las instalaciones de mantenimiento, por ejemplo, donde están los aires acondicionados. Si es un centro grande de residencia, ya eso está señalizado, solo personal autorizado. Además, está totalmente prohibido dejar al alcance de los residentes productos peligrosos, como lejías, colonias, geles. Depende del centro de residencia.
Por ejemplo, si es un centro de residencia con personas con discapacidad intelectual grave, no se puede dejar colonias, ni tampoco cordones de zapatos. Por lo tanto, a los familiares siempre se les va a dar una lista de cuáles son los zapatos recomendables para el usuario. Tampoco instrumentos peligrosos u objetos cortantes. Por ejemplo, un objeto cortante puede ser un cortacutícula, un corta uñas, eso puede ser un objeto cortante. Está totalmente prohibido, ni los cinturones, ni plásticos que no sean para tomar el agua, bolsas de plástico, eso está totalmente prohibido. Que puedan, todos aquellos objetos que puedan ser peligrosos o causar lesiones, o sin querer las personas ingerirlos. Supervisar la correcta vestimenta de los residentes, procurando que permanezcan correctamente vestidos, con el calzado o el zapato durante todo el día, así como en perfecto estado de higiene y aseo. Por eso tenemos que estar supervisando, porque si hay unos niveles de dependencia severa, hay que estar pendiente, por ejemplo, con los cambios de pañales. Si la persona ha hecho de vientre o ha hecho las heces o ha orinado, tenemos que estar pendientes de hacerle el aseo pertinente para él. Con respecto a la delimitación del tiempo de descanso, deberá utilizar coordinadamente los descansos en el turno establecido. Y durante los cambios de turno y el descanso se extremarán las medidas de atención, control y supervisión. Nunca una planta, por ejemplo, si estamos trabajando en una residencia que tiene 3 pisos o 3 plantas, nunca la planta se puede quedar sola. Siempre tiene que quedarse una persona sociosanitaria allí. Dejará en evidencia de toda conducta problemática. Lesión, caída por parte de los usuarios, siempre tiene que quedar registrada en los registros específicos para tal fin. Entonces, para la siguiente sesión, sigamos leyendo. Por el email les voy a hacer llegar el material siguiente. Por lo tanto, la frase final de esta sesión: llegar al éxito solo depende de ti. Nos vemos hasta la siguiente sesión y bueno, buenos días o buenas tardes.